Jesús vino a un pueblo totalmente religioso, vivía en oración en el templo haciendo sacrificio, pero vino a un pueblo que solamente de boca lo adoraba, pero en su corazón estaba muy apartado de Dios. Jesús vino a hacer cumplir aquellos mandamientos y aquellas ordenanzas que Dios le había dicho a este pueblo, cambiar su forma de ser, cambiar su comportamiento de un pueblo en que no reconocía la soberanía de Dios en sus vidas. Jesús inicia eligiendo sus 12 apóstoles y enviándole por toda aquella tierra de Israel para sanar, sacar enfermos y allí predicar el evangelio del reino. Jesús entraba a las aldeas, a la sinagoga y predicaba y enseñaba y sanaba enfermos y sacaba toda clase de demonios y curaba toda clase de dolencias. Al momento de que Jesús ya lo seguía una gran multitud, lo reúne allí en un monte y le empieza a hablar mandamientos y le empieza a aclarar totalmente lo que Dios piensa sobre el comportamiento que debe el ser humano caminar. Por eso es que más tarde, el momento de ser entregado, cuando Judas sale de esa cena y está en su corazón el entregar a Jesús, Jesús le dice a sus discípulos un discurso. Recordemos que este discurso del Sermón del Monte, él termina diciendo que es necesario que el ser humano dé fruto, así como al principio, cuando Adán y Eva estuvieron allí en el jardín del Edén, Dios pensaba y quería que el ser humano, esta primera pareja, los primeros padres, fueran y comieran del fruto de la vida y dieran frutos buenos, crecieran, dieran fruto y se multiplicaran como una semilla buena. Así Dios quiere para ti y para mí, que nosotros crezcamos, demos frutos y nos multipliquemos en una semilla buena en la sociedad, en un mundo corrompido, lleno de maldad, lleno de corrupción. Nosotros no podemos ser algo más que ese mundo, sino que la sal y la luz que alumbre a un nuevo comportamiento, un cambio de la sociedad allí en un mundo corrompido. Ahora Jesús en esa multitud lo primero que le dice es que tienen que dar frutos de arrepentimiento genuino. Esto simplemente se refiere a que tú y yo fuimos llamados para poder ser la diferencia en la sociedad, no tanto en lo económico, sino en tu comportamiento sobre los demás familias de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Dios nos dio un código de comportamiento que Dios requiere que tú y yo lo pongamos como totalmente en práctica en tu vida. Sea un fruto, no como un mandamiento forzado y obligado, sino como un fruto de saber de que el Espíritu Santo mora en ti y que esos mandamientos ya no están en piedra, sino están totalmente en tu corazón. Ya no estamos por las obras de la ley, sino por la gracia y la fe. Ya que estamos ahora en una gracia y en una fe mucho mayor que tuvieron los judíos, que aún Pablo en Romanos 8 nos relata que Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz, para que tú y yo fuéramos libres del pecado a través de esa gracia inmerecida por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Tú y yo tenemos el poder de vencer el pecado dentro de nosotros, viviendo en una vida del Espíritu y no en una vida de la carne. Dios aborrece una vida de las obras de la carne. Estamos llamados a dar frutos de arrepentimientos genuinos en el Espíritu Santo. Ya no estamos atados a estos mandamientos, sino estamos atados a un solo mandamiento mayor: amar al prójimo como nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos bajo la ley del amor. Ahora, estos mandamientos son más fáciles de cumplir en ti y en mí, porque estamos en una ley de la gracia, en la ley de Abraham, en la ley del amor,
que el Espíritu que mora en nosotros nos hace vivir cada día en el Espíritu y no en las obras de la carne. Estamos tú y yo hoy llamados a dar el fruto del Espíritu que mora en ti y vencer el pecado. Dios nos llama a que no seamos ese árbol que en un momento Dios lo pueda cortar y echarlo allí al fuego. Dios nos llama a ser ese pámpano que da fruto, esa rama que da fruto de la vid, porque estamos atados a Jesús. Tú y yo somos sal de la tierra, luz del mundo. Y estamos llamados a cambiar una sociedad que está en nieblas, que está en oscuridad, que está en corrupción, totalmente corrompida. Tú eres el cambio que Jesús ha puesto en el mundo.